importante y que está vinculado con quién va a ser candidato a intendente por la capital. Así es, si bien ya circulaba, digamos, estos últimos días la posibilidad de que el doctor Walter Barrionuevo sea candidato del justicialismo a la intendencia local, a la municipalidad de San Salvador de Jujuy. A mí un poco me comprenden las generales la ley, toda vez que nacimos a la vida política y profesional juntos con Walter. Ajá. Compartimos nuestro primer estudio jurídico juntos. También con el doctor Hugo Beltramo, que luego ingresó a la justicia. Sin perjuicio de eso, creo que los jujeños en general y los peronistas en particular, los justicialistas, deben recibir gratamente esta posibilidad. Se trata de una persona honesta, capaz, que ha demostrado conocer el ejercicio del poder en su función ejecutiva, como ha sido siendo gobernador, que tiene también la experiencia de haber tenido la posibilidad de ser legislador y además una clara percepción del ejercicio de la función judicial en Santiago del Estero. Entonces creo que los jujeños estamos frente a una persona que tiene sobrados méritos y calidades para poder ofrecer a la ciudadanía de Jujuy un candidato que de alguna manera pueda satisfacer lo que queremos los vecinos de esta ciudad, que sea una ciudad que se caracterice por la prestación de los servicios públicos en forma adecuada, que se caracterice por su limpieza, por el orden, por la libertad, que quiere decir que la libertad de uno termina cuando comienza la libertad del otro, como sucede en muchas ciudades, como sucede en muchos países. Creo que los jujeños necesitamos de vivir en armonía, de vivir en convivencia, y esto no se hace sobre la base de que el que no opina como uno es la expresión de la antinomia, es la expresión del enemigo, por el contrario. ¿Cree que estamos hoy con una vivencia de tanta intolerancia política pero existe y social? En muchos lugares, ¿no? No solo en esta ciudad, existe en otras provincias, existe en otros países. Si ustedes recuerdan el último bloqueo que se produjo en Potosí, que afectó particularmente a gente de Córdoba, se da cuenta también que a la vuelta, digamos, hay un ambiente donde la política debe coadyuvar a llevar armonía, donde la política es bueno el disenso, pero el disenso respetuoso. Es decir, claro. Porque si no, transformamos esta democracia en una especie de anarquía donde suceden acontecimientos terribles, claro, o el uso de elementos, armas u otras variantes que llevan justamente a generar estos climas que creo que ninguno de los ni los argentinos ni los jujeños estamos dispuestos. Así que para mí es un beneplácito recibir la noticia de que Walter va a asumir esta dificilísima responsabilidad. Creo que tiene todos los elementos necesarios para hacerlos. Una invitación, en primer lugar, a los peronistas, a los que hoy tienen activa participación, a aquellos que ya peinan canas como yo, pero que vivimos otros tiempos de Jujuy y que a lo mejor hoy están un poco desmotivados, de que no están de acuerdo con una conducción como la que ha venido teniendo el Partido Justicialista hasta acá, que quieren las PASO. Yo era uno de los aquellos que promovía hace 2 años junto con Eduardo Cavadini, el Pollo, si uno no sabe quién es, junto a otros compañeros, presentamos la legislatura porque creíamos que la gente
que por ahí dice, uy, pero ¿cómo este señor es candidato? Debe involucrarse, porque elegir nuestros representantes excede el marco propio de la interna de los partidos. Pero, en fin, a todos, a los que están hoy día en plena actividad y a los que por alguna razón están desmotivados, nos motivemos para acompañar un peronista que dio testimonio a lo largo de su vida, de su compromiso y de su capacidad de ejercer la función pública en los distintos lugares donde estuvo. ¿Dónde va a ser el lanzamiento, digamos, de la candidatura? Bueno, yo no estoy participando, digamos, en el proceso de campaña en forma directa. Entiendo que es en el Partido Justicialista. Sí, hoy día. Doctor, luego de estas elecciones, luego de la confirmación de la lista del Frente para la Victoria que lo propone nuevamente a Eduardo Fellner y Guillermo Genefes, ¿cómo se puede trabajar internamente de su experiencia, de su mirada, de su imagen del justicialismo principalmente? ¿Cómo se puede trabajar para comenzar a aglutinar principalmente a los dirigentes? Mire, yo decía días anteriores a las PASO que si rondábamos el 40% en la fórmula presidencial, que era lo más importante que tuvo estas primarias abiertas, el peronismo podía seguir en el ejercicio del poder en Jujuy, primero con Eduardo Fellner como cabeza y conductor de la operación electoral. Segundo, con que tengamos la amplitud suficiente los justicialistas de defender lo que está bien y de reconocer con toda humildad las cosas que por no estar bien deben ser corregidas en los distintos ámbitos. Creo que estos dos elementos deben ser factores indispensables para que la conducción del proceso electoral de hoy en más aglutine a los dirigentes. Los dirigentes de Jujuy tienen una cosa clara, que Fellner es conductor y a Fellner lo quieren ver conduciendo el proceso electoral. En cuanto esto no sea así, y por distintos compromisos que el propio gobernador tiene, no olvidemos que es presidente del partido a nivel nacional, no pueda ser percibido por la gente, y va a haber muchos peronistas que van a seguir con esta sensación que hoy existe y que la debemos reconocer, nos guste o no, de desmotivación. Ahora, doctor, hay una cuestión que nosotros ya en el programa le hemos planteado en varias oportunidades. Cuando vino Scioli en el encuentro que hubo en la zona de los Pericos, digamos, aglutinó a todo el justicialismo. Gente que acompañaba esta gestión, gente que por diversas circunstancias se había alejado, pero estuvieron todos. Y de ahí planteamos nosotros que a partir de esta unidad que se había logrado, la cuestión era mantenerla y evitar la dispersión. La consulta es la siguiente: ¿qué es más difícil hoy en día en el justicialismo? ¿Mantener esa unidad o evitar la dispersión? Mire, para mantener la unidad que todos anhelamos, hay que ser generoso, pero tenemos que tener la figura de la conducción clara. Cuando existen nuncios o embajadores que hablan en nombre del doctor Fellner, el asunto se empieza a complicar porque la orden, digamos, operacional no se sabe de dónde proviene. Entonces, yo no participo, no tengo ningún cargo, no dependo de Fellner. Hace 3 años o 4 volví de Bolivia y no tengo ninguna función pública, entonces puedo tener la libertad para que no digan, a le mandan a decir tal cosa, de que el mensaje, la estimulación, el pedido de que el peronismo se ponga de pie es personal, y ahora la puerta de cada uno de ellos debe tenerlo muy cercano al candidato a gobernador.
¿Se complejiza aún más la situación del peronismo, teniendo en cuenta, bueno, esto que ya todos conocemos, que una parte del peronismo se trasladó hacia la oposición para armar un frente, ¿no?, con proyección de gobierno? ¿Cómo se lee esto desde el peronismo y desde el lugar que usted está hoy, que está fuera de gobierno, digamos? Mire, en Bolivia aprendí realmente el significado del término transfugio. Nosotros cuando hablamos de algo que decimos tránfuga, decimos, lo vinculamos a lo delincuencial. Claro. No es así. El transfugio es cuando uno fuga hacia otro lado. Juega sus ideas o sus principios hacia otro lado. Esto creo que debe ser muy difícil tomar el paso para poder hacerlo. Porque se juegan nombres históricos. Aquí, a diferencia de algunos que creen que el 25 de mayo del 2003 inició este proceso con el peronismo gobernando, en el caso de Jujuy no es así. Hay muchos hombres anteriores al 2003 que honraron y siguen honrando la historia del peronismo de tantos años. Entonces, cuando uno ve algunos de esos apellidos que hacen recordar a los fundadores en Jujuy de este proceso político trascendente, como lo fue el Movimiento Nacional Justicialista, y por ahí más allá de la amistad que uno pueda tener con ellos, como con los dirigentes de otros partidos, cuesta, sinceramente creo que debe ser difícil. Claro, estar en esa situación. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa, estamos con el doctor Horacio Macedo, hay mucho por preguntarle todavía, por supuesto ustedes pueden participar también, ya volvemos. Perfecto. Bien, seguimos con Horacio Macedo, tiempo de política, hablando de su mirada de Jujuy, también queremos hablar un poquito de la visión de Bolivia, ¿no? Así es, bueno, usted fue embajador en Bolivia. 8 años. 8 años embajador en Bolivia. ¿Cómo ve la realidad actual de este país en cuanto a visitas importantes y por ahí planteos internacionales que se le hacen también a Bolivia? Salida al mar, el tema de la coca. Mire, empecemos por el primero. La salida al mar de Bolivia cada día va adquiriendo un peso específico mayor. Entonces, al menos en mi opinión, el problema del mar de Bolivia es fruto, en definitiva, de una guerra, ¿no es cierto? Sí. De la alianza de la Confederación Peruano-Boliviana con Chile, donde hay 3 actores fundamentales: Chile, Bolivia y Perú. ¿Por qué? Porque en el Tratado de 1904, si mi memoria no falla, que es el segundo, se dice que primero, por constitución ninguno de los 2 países puede ceder territorio, pero para el supuesto de que hubiere cesiones de territorios que fueron fruto de la conquista chilena sobre los otros países, este es un planteo que hace Perú, se necesita la conformidad de Perú. Entonces la llave del candado la tiene Perú. Muy brevemente, cuando se produce el conflicto Chile y Argentina, el dictador Pinochet necesitaba tener tranquilo el frente norte. Y aprovechando que había otro dictador, que era Banzer, se llega al denominado, al acuerdo de Charaña, que es un lugarcito ahí muy cerquita de la frontera, donde, debido a las urgencias que en ese momento tenía Pinochet, fue el momento más cercano, porque él tenía temor
en que si se producía el conflicto, que gracias a Dios no se produjo con la Argentina, dejar blanda la frontera norte y que Perú y Bolivia lleguen a Santiago. Esta era la realidad. Razones de necesidad lo llevaron a ceder muchísimo. Sobre, no sé si ustedes conocen el lugar, la línea de la Concordia, que son 22 kilómetros que hay entre Arica y Tacna. Ajá. Obviamente, esa zona de la Concordia, que llega al mar y queda justo sobre Bolivia, Perú dijo que no. Por eso es que es muy importante la llave del candado. Uh-huh. Hay un internacionalista de prestigio boliviano que lanzó un libro que se llama Desatando Nudos, donde él hace un análisis desde lo constitucional, es un profesor de Derecho Internacional, y trae la figura de la supremacía administrativa en vez de la soberanía, que es avanzar sin que Chile pierda su territorio, sí, sin que Bolivia gane nuevos territorios, pero la supremacía administrativa es que Bolivia institucionalmente está presente en esa zona de Concordia. Claro. Yo sé que acá hay 1000 intereses en juego, como son las proyecciones territoriales, las demandas que existen entre ambos países, sí, cómo se traslada esto al mar económico, digamos, al territorio económico en el mar. Pero mi sensación después de tantos años es que aquello que fue fruto de la guerra, un poco fruto de la presión del ganador, va perdiendo en el concierto mundial peso específico frente a la realidad de Bolivia sin mar. Doctor, usted que conoce también la realidad de Bolivia, ¿por qué nos cuenta un poco, para aquellos que lo miramos de afuera, ¿no?, lo que es la situación política del país? ¿Cuál ha sido para usted la clave por ahí del éxito en el apoyo popular que tuvo Evo Morales en tantos años? ¿En qué basó sus políticas para que año tras año haya podido ir renovando el apoyo de un gran sector del país? A mí me tocaron vivir desde el 2003, septiembre, hasta diciembre de 2011. Ya el presidente Morales había sido candidato en el 2002 con una muy buena elección, acompañado por un gran amigo personal ya muerto, que era el senador Antonio Peredo, de quien aprendí muchísimo sobre las cuestiones estas de Bolivia. Si bien Evo Morales llega a partir de un proceso importante de necesidad de inclusión, rápidamente advierte como lo hábil que es, que tiene que tener apertura. Es generoso en su victoria, como fue Pepe Mujica, como fue Mandela. ¿Usted lo compara con un líder de esa envergadura? Sí, con la diferencia de que tuvo detenciones, pero no tuvo las detenciones de la magnitud, claro, de Pepe Mujica, ni menos de Mandela. Doctor, el tema de la salida al mar de Bolivia pasa también por este deshielo en las relaciones Cuba-Estados Unidos, que plantea un nuevo mapa geopolítico en la región, y de ahí puede tener algún tipo de influencia en este tema. Mire, yo estuve en Santa Cruz de la Sierra tratando de verlo a su santidad, junto con mis hijos, mi familia. Estoy convencido que el Papa tiene mucho que ver en lo que pasó entre Estados Unidos y Cuba. Y el Papa en Bolivia, cuando nadie suponía que iba a hacer alguna referencia, unos decían que sí, otros decían que no, creo que los dos países expresaban su nerviosismo, en un momento se apartó del discurso y dijo: acá, donde estoy, diálogo por el mar. Esto rápidamente fue tomado por ambos países. Chile ofreció la reapertura de las relaciones
y creo que hace 2 o 3 días el Congreso boliviano, la Asamblea Plurinacional de Bolivia, aprobó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Creo que estas cosas no son casuales, que el Papa es un hombre interesado en el mundo, pero que proviene de América. Entonces, yo me imagino que cuando el Papa Wojtyla de alguna manera participaba en la vida interna del Lech Walesa, en esa época de Colombia, bueno, son cosas naturales. El Papa es de acá, habla como uno, se lo entiende clarísimo, todo el mundo lo entiende, y esto creo que contribuye a este gran proceso de paz que está encarando en esta parte del mundo. ¿Para usted tiene mucha influencia la participación de Francisco en todas las cuestiones políticas internacionales que genera un mapa? Creo que, políticas en el gran nombre de la política, ¿no es cierto? Que es, en definitiva, la armonía en los pueblos, pero creo que sí, que en el tema Cuba, como en este primer pedido muy respetuoso de Jorge Bergoglio por el diálogo entre los dos países, ha dado su primer semilla, que es que los países vuelvan a tener embajadores. Hace muchos años que no lo tienen. La representación de Bolivia y de Chile es a nivel consular. Y son pasos que se van dando, ¿no? Estas puede ser otra lucecita como la que fue la del cardenal Zamoré. ¿Cómo es la política migratoria Argentina-Bolivia? Digamos, hablemos un poquito. Cuando un argentino, por ejemplo, va hacia Bolivia o un boliviano viene hacia nuestro país, ¿cuáles son los requisitos, controles? ¿Cuál es la relación que tenemos con el hermano país? A ver, primero vamos a hacer una separación de Macedos. Horacio José, mi hijo mayor, es delegado de Migraciones de Uruguay. Yo ahora le cuento esto desde el punto de vista de que nosotros recibimos. Es fluido. Nosotros bregamos durante mucho tiempo con el actual director nacional de Migraciones, el doctor Martín Arias Duval, en colaborar en todo, en nuestro software, en nuestros programas, cosas de que la simplificación, de que los centros de frontera donde el trámite sea uno solo y esté el argentino y el boliviano al lado, que ya hay algunos signos, ¿no? Ustedes han visto que ya hay centros integrados acá, centros integrados también en lo que es Bermejo, Aguas Blancas, y también en Yacuiba, Salvador Massa. Existen por ahí limitaciones que tienen que ver con las estructuras de las instituciones, con el personal que tienen. Si, por ejemplo, hay diferencias por ahí entre la cantidad de aduaneros que tenemos nosotros y la cantidad de aduaneros que tiene Bolivia. Y sin entrar a profundizar, le diría que nosotros somos muy generosos con Bolivia. Bien. ¿En qué sentido pasa esa generosidad? Que muchas veces no, a mi criterio, y esto se lo decía al propio presidente, no teníamos la misma reciprocidad. Por ejemplo, chicos profesionales que van a trabajar a Santa Cruz de la Sierra o a Tarija, en la vid o en las extensiones agropecuarias que son importantísimas en Santa Cruz. Por ahí esta presencia de profesionales irrita, porque lo ven como una amenaza. Lo mismo, y esto me pasó, me acuerdo, con el tema de los títulos de los profesionales. Por ahí hay gente que dice, si dejamos que los argentinos trabajen tan libremente como los hermanos bolivianos que trabajan en la Argentina, nos van a ocupar espacios en el mercado profesional boliviano. Claro, con su territorio. Hay una cuestión que siempre... Esto con todo respeto, por supuesto, a la reflexión del país. Hay una cuestión que siempre la gente plantea por ahí cuando uno charla y que está relacionado con la carga de combustible en Bolivia.
Es tan así que cuando ven un Se le auto, explico claramente. ¿Cómo es ese tema? Se le explico claramente. El gobierno del presidente Morales, para su pueblo, subsidia el combustible. 25 centavos de divisa dólar. Digamos, para que lo hagamos fácil de entender, 25 centavos de blue para el pueblo boliviano. Entonces, nosotros en un momento lo hicimos con Chile. Ajá. Entonces, cuando usted llega, usted puede cargar, pero le cobran el precio, el valor internacional, pongamos $1 divisa, que se factura por separado. La empresa proveedora de combustible tiene 24 horas para ingresar a la cuenta de YPFB la diferencia del valor. ¿Qué significa esto? Que tiene que tener una persona más facturándole a los argentinos la diferencia. Entonces, primer consejo, eche nafta en YPFB, porque si echa nafta en un en una tercera marca, va a demorar o directamente, para no tener que tener una persona más afectada a esto, le dicen no le cargo con usted. Esto es una cosa. Y el tema del gas es otra. En la medida en que Bolivia no ingrese al Mercosur, ahora que está tan de moda, y incorpore la roseta de seguridad Mercosur a los autos bolivianos, teóricamente, por las disposiciones de seguridad de Argentina como de Brasil, no se le puede cargar gas. Son dos cosas distintas. Una es un subsidio para el pueblo de Bolivia. Entonces, por ahí la gente no sabe, dice, ¿cómo ellos vienen y cargan y nosotros? No, acá no hay subsidio, aquí vale el litro $1 blue. Claro. Ellos en Bolivia tiene un subsidio del orden del 70%. Claro. No es que nos incrementan a nosotros, sino que se disminuye a los Pero esto usted habitantes. Elimina rápidamente el tiempo cargando en YPFB. ¿YPFB es del Estado? YPFB es del Estado. Claro. Nada más que en el proceso de nacionalización quedaron gerenciamientos a cargo de las empresas que antes eran las dueñas. Es decir, tantos temas para hablar, ¿no? Ya estamos cerca del final, hay muchísimos. Yo la última desde mi parte, la cuestión económica. ¿Cómo están ellos con la parte monetaria? ¿Están con inflación? ¿De qué orden? ¿O ellos están muy bien. Bolivia, primero, era un país que tenía una deuda externa pequeña. Cuando yo llegué en el 2003, $1.700 millones, más o menos. Claro. Recibió condonaciones importantes, pero después, a diferencia nuestra, más allá de las declaraciones altisonantes por ahí de los funcionarios, tienen una excelente relación con la banca del mundo. Entonces, ellos, como el Uruguay, han conseguido préstamos multimillonarios en dólares a 30, 40 años de plazo. Claro. En Bolivia, la economía está manejada por un ministro de Hacienda, por un presidente del Banco Central, ambos, entiendo, que provienen de Harvard, integran el MAS, pero provienen de Harvard, y son personas que absolutamente técnicos. Es muy difícil que vea al ministro de Hacienda haciendo declaraciones políticas, y menos al presidente del Banco Central, que él lleva la política monetaria. Y me decías de la inflación, 1,5 por año hace varios años. Luego la última pregunta, ya un poquito más vinculada a la cuestión política de acá de nuestra provincia. Y la consulta es la siguiente. El armado de listas se vence en los primeros días de septiembre. ¿Va a costar mucho, de su punto de vista, tratar de contentar a todos? Volvemos al tema. Entiendo que el Congreso del partido, yo no estuve presente, le dio amplias facultades al presidente para que tengan sus manos libres. Creo que esta dificilísima tarea que va a tener en sus manos Eduardo Fellner
es básica y elemental para ver qué resultados tenemos. Bueno, doctor. Se nos fue el tiempo, doctor. Ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Después de tanto tiempo. Seguramente. Buenas tardes. Le agradecemos la presencia. Convocar nuevamente, no va a faltar la oportunidad.